Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de los números complejos, en donde vamos a definirlos y a explicar las operaciones que podemos hacer con ellos. ¿Vale? Entonces, el punto número 1 del tema sería lo que es la definición de número complejo. ¿Vale? A ver, los números complejos surgen por la necesidad de resolver cualquier tipo de ecuación. Nosotros, por ejemplo, sabemos que x cuadrado menos 2x más 10. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, tenemos este problema. Sería 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 40 partido por 2. Claro, al llegar aquí me queda raíz de menos 36 y hasta ahora pues lo que decíamos era que no tenía solución. Con los números complejos esto se soluciona porque la forma de construirlos es empezar a definir el número i. Para nosotros el número i es la raíz cuadrada de menos 1. Con lo cual, i al cuadrado va a ser igual a 1. Perdón, a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de un número complejo? Bueno, pues la forma de un número complejo es la siguiente. Tiene dos... está formado por una suma de una parte que le llamamos real y otra parte que le llamamos imaginaria. Es un número de la forma a más b por i. Fijaros, yo con esto puedo escribir ahora la raíz de menos 36 como raíz de menos 1 por 36. Como sabemos, el producto de raíces es la raíz del producto, con lo cual sería raíz de menos 1 por raíz de 36. Raíz de menos 1 es i, 2 más menos 6i partido por 2. Y si divido término a término, aquí me quedaría una solución que es 2 más 6i partido por 2, que es 1 más 3i. Y 2 menos 6i partido por 2, que es 1 menos 3i. Y estas serían las dos soluciones en los números complejos, ¿vale? Entonces, escribimos un número complejo z en forma binómica es de la siguiente forma. Z igual a más b por i, como os comenté antes, en donde a es, a es la parte real se puede escribir así, la parte real de z, y b es la parte imaginaria, que se puede escribir así. Bien. Dentro de los complejos distinguimos distintos tipos de números, ¿no? Que son un número complejo es un imaginario puro si su parte real es 0. Es decir, si yo tengo, os decía, si yo tengo un número de esta forma, menos 9i, por ejemplo, esto es un imaginario puro. ¿Vale? Un número complejo, o mejor dicho, un número real, que son los números que conocíamos anteriormente, es un número complejo cuya parte imaginaria
es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que los números reales, por ejemplo, z igual a 6, ¿sí? Los números reales van a estar contenidos dentro de los números complejos. Tercera cosa que tenemos que saber, dos complejos a más bi y a' más b'i son iguales si a es igual a a' y b es igual a b', es decir, si son iguales las partes reales y las partes imaginarias. Más cosas. Se define el opuesto de un número complejo de la siguiente forma. El opuesto es aquel que consiste en cambiarle el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Se denota por menos z y sería menos a menos b por i. Cambiarle el signo, a lo que os digo, a la parte real y parte imaginaria. Y definimos el conjugado de un número. Se define el conjugado de un número complejo z como sigue. El conjugado, si z es igual a más b por i, el conjugado se denota con la misma letra con una barra horizontal encima y su forma es la que consiste en cambiarle el signo a la parte compleja. Bien, ¿cómo se representa un número complejo? Pues muy fácil. Representación gráfica. Para representar un número complejo, lo único que tenemos que hacer es dibujarlo en unos ejes de coordenadas, en un plano. Este sería el eje real y este sería el eje imaginario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el menos 3 más 2i, tengo que coger menos 3 en el eje real, es decir, 1, 2, 3, 2 en el eje imaginario, y este punto de aquí sería ese número complejo. ¿Vale? A sus coordenadas le solemos llamar afijo de z, del número. Vamos con las operaciones. Punto 2. Operaciones en forma binómica. Bueno, pues vamos a hacerlo con ejemplos. Yo creo que es la forma más fácil de explicarlo. Bueno, antes de poner ejemplos, perdón. Vamos a empezar con la suma y la resta. Bueno, pues supongamos que yo tengo el número menos 3 más 2i y el número z' que sea menos 1 menos 5i. Si yo quiero sumar esos dos números, pues se suman exactamente igual que se suman un polinomio. De la misma forma, solo que en vez de tener una x tengo una y. Esto sería menos 3 más 2i, quito el paréntesis, es positivo, con lo cual me queda todo tal cual está, menos 1 menos 5i, y ahora números con números y letras con letras, es decir, menos 4 menos 3i. Esa sería la suma. Para la resta, pues lo mismo. Si yo los resto, quito paréntesis primero, el primero me queda como igual que está porque tiene un signo positivo delante, el segundo cambia signos, con lo cual es más 1 más 5i, y ahora simplemente números con números y sería menos 2 más 7i.
Es decir, para sumar o restar números en forma binómica, lo único que tenemos que hacer es sumar o restar como si fuesen polinomios, exactamente lo mismo. Solo que hay que tener en cuenta que aquí pues no es una X, sino que es una Y. Y además ahí, ahora, para la Y, con lo que vamos a hacer ahora, con el producto, hay que tener en cuenta también que cómo se comportan las potencias de Y, ¿vale? Entonces, vamos con el producto. Dentro del producto, lo que os decía antes de definirlo, cómo se hace en forma binómica, vamos a ver cómo se comportan las potencias de Y. Fijaros, Y evidentemente es igual a raíz de menos 1, esa era la definición. Si yo calculo Y al cuadrado, esto es lo mismo que raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Con lo cual la raíz del cuadrado se me va y Y al cuadrado sería igual a 1. Si yo calculo Y al cubo, es lo mismo que Y por Y al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, Y al cuadrado es menos 1, con lo cual esto es lo mismo que Y por menos 1, o lo que es lo mismo, menos Y. Y si yo calculo Y a la cuarta, es lo mismo que Y al cuadrado por Y al cuadrado, que es menos 1 por menos 1, y eso da 1. Fijaros lo que sucede a partir de ahora. Si yo calculo Y a la quinta, esto es lo mismo que Y a la cuarta por Y. Y a la cuarta era 1, con lo cual esto me da lo mismo que Y. Y a la quinta me va a dar lo mismo que la primera potencia de Y, que es Y elevado a 1. Y a la sexta sería Y elevado a 5 por Y. Y elevado a 5 era Y, con lo cual esto es Y por Y, que es Y al cuadrado, que como vimos antes era menos 1. Con lo cual Y a la sexta coincide con Y al cuadrado. Y a la séptima, pues sería Y a la sexta por Y. Y a la sexta ya sabemos que es menos 1, con lo cual esto da menos Y y coincidiría con Y elevado al cubo. Y a la octava es Y a la séptima por Y. Y a la séptima ya sabemos que es menos Y. Y por Y es Y al cuadrado, que es menos 1, con lo cual esto daría más 1. Y coincide con Y elevado a 4. Si os dais cuenta, las potencias se repiten en bloques de 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero calcular, por ejemplo, Y elevado a, me lo invento, 273, lo que tengo que ver es cuántos bloques de 4 tengo hasta llegar al 273. ¿Por qué? Porque yo sé que cada bloque de 4, ¿sí?, se repite. Entonces, si yo divido 273 entre 4, la división daría, vamos a ver, 6 por 4, 24, 3, 33, 8 por 4, 32 y me sobra una. Por la regla de la división, que sabemos que 273 es igual a 4 por 68 más 1, ¿sí o no? Con lo cual, Y elevado a 273 sería Y elevado a 4 por 68 más 1. Con las propiedades de las potencias, esto es lo mismo que Y elevado a 4 elevado a 68 por Y. Y elevado a 4 vemos que es 1, con lo cual 1 elevado a 68, 1, y esto me daría Y. Es decir, si os dais cuenta, la potencia coincide con Y elevado al resto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es divido entre 4 el número que me den en el exponente, y lo que me dé el resto, eso va a ser la potencia, que en este caso es Y elevado a 1, que es pues el propio Y, ¿no? O raíz de menos 1, como queramos, ¿vale? ¿Sí? Si yo tengo Y elevado a n, esto es lo mismo que Y elevado al resto de dividir n entre 4. Como es una división entre 4, el resto va a ser o bien 0, o bien 1, o bien 2, o bien 3. Si es 0, cualquier número elevado a 0 te va a dar 1. Si es 1 te daría la Y, esta de aquí. Si es 2 te daría Y al cuadrado, y si es 3 te daría Y al cubo. ¿Vale? Y con esto podemos explicar cómo se multiplicarían, por ejemplo, los mismos números de antes, menos 3 más 2Y y menos 1 menos 5Y, menos 3 más 2Y y menos 1 menos 5Y, se multiplican exactamente igual que cualquier polinomio, cada término con cada uno, con lo cual esto sería 3 más 15Y
menos 2i y menos 10i al cuadrado. Por las potencias sabemos que i al cuadrado es menos 1, con lo cual esto es lo mismo que 3, esto ya lo puedo sumar, que me daría más 13i y más 10, porque i al cuadrado es menos 1, es decir, 13 más 13i. Eso sería la forma de multiplicar, como cualquier, ¿cómo se dice? Polinomio. Bien, vamos entonces con el cociente o con la división. Si yo quiero dividir menos 3 más 2i entre menos 1 menos 5i, a mí lo que me interesa es que aquí abajo desaparezca esa i, y para eso vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del de abajo. Es decir, arriba lo multiplico por el menos 1 más 5i, porque el conjugado del de abajo consiste en cambiar el signo del medio, y menos 1 menos 5i por menos 1 más 5i abajo, ¿vale? Arriba hago la multiplicación, multiplicando término a término, y sería 3 menos 15i menos 2i más 10i al cuadrado. Y abajo, como es suma por diferencia, sería menos 1 al cuadrado menos 5i al cuadrado. Hacemos cuentas. Esto ya lo puedo sumar, que me daría 17i. 3 menos 17i. Esto me da menos 1, que multiplicado por 10 es menos 10. Y aquí me quedaría 1 menos 25i cuadrado. Sigo haciendo cuentas. Arriba me queda menos 7 menos 17i. Y abajo, como i al cuadrado es menos 1, multiplico por menos 25 da 25, con lo cual aquí daría 26. Es decir, el resultado de esa división pues sería menos 7 partido de 26 menos 17 partido de 26 por i, ese número complejo con fracciones. ¿Vale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer vídeo, porque si no se hacen muy largos. Entonces, en este vídeo, pues eso, lo que hicimos fue explicar cómo se representa y cómo se hacen las operaciones en forma binómica. En los siguientes vamos a ver en qué consiste la forma polar de un número complejo y cómo se pasa de una a otra. Hasta luego.